Hola, buen día a todos y todas. Bueno, las medidas que hoy estamos detallando y anunciando tienen que ver con la estrategia sanitaria que venimos llevando adelante y fundamentalmente con el comportamiento de la pandemia en estas últimas semanas, en este último mes, donde evidentemente tenemos que tener medidas como las tenemos desde el primer día, que apuntan a bajar la carga de circulación de personas, y sobre esa baja de carga de circulación de personas necesitamos bajar la cantidad de contagios. Estas son medidas que se están tomando en el resto del mundo, las hemos visto, se han detallado, algunas medidas más rígidas y otras medidas, por ejemplo, en la región, como Perú o como Chile, y otras medidas más rígidas, como por ejemplo el Reino Unido o Grecia, han avanzado en medidas de estas características que a lo que apuntan es a un entendimiento mayor de cómo se está comportando el virus. A partir de los estudios epidemiológicos que se vienen haciendo, empezamos a detectar que efectivamente el número de contagios que empezaba a aumentar se daba a partir de las actividades nocturnas, que era donde más se relajaba y donde efectivamente había menos controles o menos protocolos. En el decreto vigente, en el decreto 1033, que es el decreto vigente hasta el 31 de diciembre, en ese decreto, en el artículo 4, se delega la facultad a gobernadores, gobernadoras y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poder tomar medidas de restricción de actividades, de restricción de horarios y de restricción de circulación. Algunas provincias, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, ya han tomado a partir de ese artículo 4 medidas de restricción de circulación en horario nocturno. El artículo planteaba una métrica específica sobre el aumento de casos o el aumento del riesgo que implicaba la toma de este tipo de medidas. Así que lo que se hizo durante esta semana en conversaciones entre el presidente de la Nación, los gobernadores, gobernadoras, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo que vienen haciendo los equipos de salud de las distintas jurisdicciones, se determinó una serie de indicadores que son los que expresan este riesgo epidemiológico en algunas zonas del país. A partir de allí, lo que se hace el día de hoy, que va a estar publicado ahora al mediodía, el decreto, una vez que el presidente lo haya firmado, se va a publicar un decreto que lo que hace es detallar cuáles son esos indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios. Efectivamente, el mundo, y la Argentina, que no es una excepción en esto, estamos en un momento bisagra, donde se inicia la campaña de vacunación, pero a la vez tenemos que seguir cuidándonos. El inicio de la campaña de vacunación, que después, si quieren, podemos conversar los detalles, tanto Carla nos puede dar también algún detalle más específico, pero son públicos, como en todo el territorio nacional ya empezó la campaña de vacunación desde la semana pasada y ya la Argentina es uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Así que efectivamente la Argentina ha avanzado con esta estrategia de buscar la inmunización a partir de la vacuna. En el mientras tanto hay que seguir cuidándose. Lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho los funcionarios, lo han dicho los gobernadores, los intendentes, todas las autoridades políticas con responsabilidad del país han planteado permanentemente la necesidad del cuidado y de remarcar y remachar que la pandemia todavía no está superada y que tenemos que seguir cuidándonos.
Efectivamente, este es un momento bisagra. Mientras estamos iniciando esta campaña de vacunación, la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, tenemos que seguir cuidándonos porque no tenemos que permitir que se sigan agravando los casos, que eso luego sobrecargue el sistema de salud y todo lo que venimos evitando desde el inicio de la pandemia, el inicio de la primera etapa de gestión de la pandemia, allá en marzo del año pasado. Como bien saben, esto es una circunstancia que se está viviendo en todo el mundo y que en la Argentina no es excepción de esto. Por eso es importante que seamos honestos cuando describimos el contexto. El contexto es un contexto de pandemia global, de una pandemia, de un virus que tiene de rodilla al mundo. Y la Argentina, con sus herramientas, con su decisión política y con el coraje de todo su pueblo, está buscando salir adelante. Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Yo le voy a pasar la palabra ahora sí a Carla para que ella pueda describir cuáles son estos indicadores con los que pretendemos que las autoridades provinciales y las jurisdicciones avancen en medidas que restrinjan la circulación o las actividades nocturnas. Como se ha dicho anteriormente, y aparte fue parte de las conversaciones que tuvo el presidente con los gobernadores, hay cuestiones culturales, climáticas, que tienen que ver con adaptar medidas de lineamientos nacionales a las provincias y a las jurisdicciones. Esto quiere decir que lo que se hace a nivel nacional es fijar pautas y alertar sobre los riesgos futuros. Pero luego, así como está establecido en el decreto vigente, quienes deben aplicar las medidas son las autoridades provinciales y las autoridades locales. Hoy están facultados, ahora estamos avanzando un poco más en describir cuál es ese detalle de peligro en el aumento de contagios que está surgiendo en muchas provincias de nuestro país. También hay que destacar que tenemos zonas donde efectivamente ya es visible este aumento de casos y donde es visible el cumplimiento de estos parámetros de riesgo, por ejemplo, Mar del Plata, por ejemplo, Pinamar, en la costa bonaerense, por ejemplo, también hay aumentos en la provincia de Santa Fe, también hay aumentos en la provincia de Córdoba. Cada provincia va a tener que ir adaptando sus medidas, porque lo que hace el gobierno nacional es lo que ha venido haciendo desde el primer día. Trabajar el presidente con los gobernadores, gobernadoras, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde en la Ciudad de Buenos Aires también estamos viviendo momentos de un aumento de casos similar al pico que tuvo allá en el mes de agosto. Así que estamos en una situación, insisto, bisagra en el mundo y en Argentina, iniciando la campaña de vacunación, pero a la vez debemos redoblar los esfuerzos para minimizar todo lo que podamos los contagios, para sostener el distanciamiento, para sostener las medidas de cuidado. Muchas gracias. Yo le paso la palabra a Carla Bisotti. Gracias, Santiago. Como decía el jefe de gabinete, en consenso y después de analizar la situación epidemiológica, el presidente, el ministro de Salud, el ministro del Interior, el jefe de gabinete con los gobernadores, las gobernadoras, el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el análisis que se hace semanal con los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones, las áreas de epidemiología que analizan permanentemente la situación epidemiológica y la dinámica de transmisión, y una reunión que ha realizado el ministro de Salud, Ginés González García, con el comité de expertos que asesora desde el inicio de la pandemia. La conclusión es la que decía el jefe de gabinete en relación a que los nuevos contagios en esta nueva situación, en una situación de verano, de
mayor circulación y mayor cantidad de actividades autorizadas, la nocturnidad, cuando se realiza la investigación epidemiológica de los nuevos contagios, es la situación más común en relación al foco de infección, al foco de los contagios, teniendo en cuenta que se relajan las medidas, que son espacios cerrados durante mucho tiempo, con proximidad, sin utilizar tapaboca, si además uno está en una situación amigable o por ahí se aumenta el consumo de alcohol, esas medidas se relajan más todavía. En ese sentido, hasta ahora es común en todas las provincias y en el análisis que se ha realizado y también concordante con la situación internacional, que son los momentos de mayor riesgo de adquirir la infección. Por eso es que se reglamenta este artículo 4 definiendo claramente cuáles son las situaciones puntuales más objetivas que generan un aumento de ese riesgo, y en ese sentido son dos parámetros fundamentales, que uno es la razón de casos, eso significa la cantidad de nuevos casos de los últimos 15 días sobre, dividido los 15 días anteriores. Si ese número es superior a 1,20, lo que significa es que los casos están aumentando de los 15 días previos a los últimos 15 días. Eso es una razón que hemos mostrado varias veces en el reporte y que se está analizando con cada una de las jurisdicciones. Resumiría el aumento de casos en los últimos 15 días y la incidencia, que se define como el número de nuevos casos confirmados acumulados en los últimos 14 días también, sobre 100.000 habitantes. Si ese índice, la incidencia acumulada sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es superior a 150. Esa es la definición de este decreto reglamentario del artículo 4 del aumento de riesgo y la facultad que tienen las autoridades provinciales para restringir la circulación nocturna. Y también es muy importante aclarar que esta es una medida que después de todo el año en Argentina y en el mundo de transitar la pandemia, se ha visto que se han estratificado actividades de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta el verano y teniendo en cuenta que conocemos cuáles son las actividades de mayor riesgo, tratar de trabajar para minimizar esas actividades en este contexto, en este momento, en la nocturnidad, pero con el decreto vigente, que está vigente hasta el 31 de enero del corriente año, hay otros artículos que también están vigentes y que, por supuesto, que son muy relevantes de profundizar y cumplir durante el día también, que son el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 25, donde se habla de la circulación, de las actividades comerciales y de las reuniones sociales, donde sigue vigente la facultad de las autoridades provinciales para poder monitorear, fiscalizar el cumplimiento y, por supuesto, restringir algunas de esas actividades si empiezan a aumentar los casos y se genera un aumento del riesgo. Así que en ese sentido, volver a recordar las actividades al aire libre, con distancia, con tapaboca, con lavado de manos, son las de menor riesgo y por supuesto que cualquier persona que tenga síntomas compatibles con COVID-19, la consulta inmediata y los contactos estrechos tienen que hacer ese aislamiento para minimizar la posibilidad de transmisión. Es un momento muy relevante en Argentina y a nivel mundial, donde vemos un aumento del número de casos y donde estas acciones pueden impactar positivamente en la lentificación, digamos, en ralentecer el aumento de casos y poder dar tiempo a captar a la mayor cantidad de personas con condiciones de riesgo de tener complicaciones y fallecer por este virus, a que reciban la vacuna y a minimizar el impacto en la mortalidad. Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, la verdad que nosotros cuando tuvimos la definición de tener temporada de verano, entendiendo la importancia que tiene el turismo, que genera trabajo para más de 1 millón de argentinos y argentinas, que representa un porcentaje importante del Producto Bruto Interno de nuestra economía, no pensamos que íbamos a tener un incremento de casos tan temprano. La verdad que la definición que tomamos del Gabinete Nacional es que la temporada de verano efectivamente siga ocurriendo como lo está haciendo, pero extremando los cuidados. El mensaje que dieron recién el jefe de gabinete y la secretaria de Acceso a la Salud tiene que ver con eso, con la
apelamos desde el Gobierno Nacional a una campaña publicitaria muy importante, que la pueden ver en prácticamente todos los medios, que tiene que ver con apelar a la responsabilidad individual. Evidentemente hay que reforzar no solamente esa campaña, sino también algunas medidas que tienen que ver con pedirle a los gobernadores y gobernadoras y a las autoridades locales que refuercen este tipo de controles en los lugares donde se están dando situaciones como las que vimos en algunos videos o en algunas fotos en los últimos días. Recién comentaba Carla que el mayor riesgo se da en la nocturnidad. Me parece que es una medida absolutamente sensata la que se toma a través de este decreto, de darle la facultad a cada gobernador. La situación no es la misma en todas las provincias, no es la misma en todos los municipios. Hay algunos que han trabajado mejor, hay otros que por ahí han sido más laxos a la hora de tomar este tipo de decisiones. Me parece que la importancia que tiene el hecho de tener temporada de verano, el hecho de que cada uno de los prestadores turísticos de toda la Argentina, que han hecho un esfuerzo enorme invirtiendo para que se cumplan los protocolos, puedan seguir adelante con esta temporada que sabemos que es tan importante para tantos lugares de la Argentina, va a tener que ver con que nos sigamos cuidando. Vamos a poder seguir teniendo temporadas siempre y cuando extrememos los cuidados, siempre y cuando cumplamos con estas reglas de oro con las que tanto insisten desde el Ministerio de Salud, con el distanciamiento social, con el uso del tapaboca, con las reuniones al aire libre. Bueno, ya las conocemos todos los argentinos y argentinas. Recién decía el jefe de gabinete que es un momento bisagra, un punto de inflexión. Creo que es el momento para que todos los argentinos y argentinas extrememos las precauciones. De esto va a depender que tengamos temporada de verano, de esto va a depender lo que venga de acá en adelante. Estamos en el medio del proceso de vacunación. Es muy importante que podamos llegar a aplanar la curva lo más posible para llegar a tener más cantidad de dosis. Así que en lo que tiene que ver específicamente con la temporada de verano, el mensaje que les queremos dar es que todos aquellos que están viajando, hoy hay más de 1,5 millones de argentinos y argentinas vacacionando por todo el país, que extremen los cuidados, que sepan que es muy importante que cuidándose ellos nos cuiden a todos y que el turismo es una actividad absolutamente determinante para muchas economías regionales, para la economía nacional también, que necesitamos que siga, pero que necesitamos que para que esa situación se dé, para que podamos continuar con la temporada, los cuidados sean cada vez más estrictos y en eso contamos con la ayuda, como lo viene haciendo del sector privado, y también con la responsabilidad individual de cada uno de los argentinos y argentinas. Comienzo las preguntas. Buenos días, Marcelo de Leo, Radio La Red. Jefe de gabinete, entiendo por lo que usted acaba de decir que esto no es una imposición, sino una recomendación y un pedido a los gobernadores de acuerdo a los criterios que nos explicaba la doctora Bisotti. Ahora, ¿tienen que pedirle los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad a usted permiso, como en otras instancias de esta pandemia, o son autónomos en su decisión? Por un lado eso, y también pedirle algún tipo de precisión al ministro de Turismo o a usted acerca de las actividades de hotelería, de gastronomía, de entretenimiento, que sus cámaras se han expresado desde hace 24 horas ante la incertidumbre de cómo comportarse a partir de esta misma noche. Muchas gracias. Gracias. A ver, en el artículo 4 que está vigente, con el decreto que está vigente, que vence el 31 de enero, allí se le daba las facultades a los gobernadores, gobernadoras, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de poder dictar las medidas relacionadas a restricción de circulación o de actividades. Lo que nosotros hacemos es fundamentar ese riesgo epidemiológico, que es lo que acaba de describir Carla. Ese riesgo epidemiológico se va a dar si se cumplen esos requisitos que tanto recién detalló Carla Bisotti. En ese marco lo que se hace es, lo que ha hecho el Estado Nacional es lo mismo que vino haciendo desde el primer día, trabajar coordinadamente con los gobernadores y gobernadoras y con todas las jurisdicciones, porque en definitiva lo que nosotros necesitamos es que quede bien claro que el Gobierno Nacional lo que fija son pautas generales, pero después adaptarlas a un territorio que es el octavo territorio más grande del mundo, digamos, con la diversidad que existe en la Argentina, con la diversidad demográfica y la diversidad cultural también que existe en la Argentina, efectivamente lo que amerita es a que quienes están al frente de esos territorios puedan adaptar las normas nacionales. Lo que se está haciendo hoy aquí es justamente eso, definir cuáles son los indicadores de riesgo y sobre esos indicadores de riesgo, suponiendo un semáforo, si esos indicadores de riesgo dieran rojo, bueno, efectivamente allí
se tienen que tomar medidas de restricción de circulación o de actividades. Y esas medidas de circulación o de actividades las tienen que tomar los gobernadores, gobernadoras o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? No entiendo si es una orden o una recomendación. No. A ver, lo que nosotros hacemos es definir parámetros. El Gobierno Nacional define parámetros y enciende las alertas de alguna manera. Quienes deben tomar las decisiones y adaptar las normas, como así lo establece el artículo 4 del decreto vigente, son los gobernadores, las gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos son los que deben tomar las medidas. ¿Me preguntaste otra cosa con respecto a...? Sobre algunas precisiones en lo que tiene que ver con las actividades de hotelería, de gastronomía. Bueno, ahí el ministro Lammens, en general. El ministro Lammens fue claro, la idea en todo momento es proteger y preservar a todos aquellos de la industria turística y de entretenimiento también, que han adaptado todos los protocolos, que han adaptado y que han hecho inversiones para poder tener una temporada y efectivamente acá lo que nosotros buscamos es entender en profundidad, mejor dicho, que todos entendamos en profundidad que para que la temporada continúe tenemos que seguir extremando los cuidados y tenemos que cumplir con esos protocolos que tantos comerciantes, empresarios del turismo han invertido para adaptar sus negocios a esta nueva realidad. Así que efectivamente lo que retomo las palabras que dijo el ministro Lammens, de que nuestra intención es que a partir del cuidado y de la responsabilidad individual, que luego se transforma en responsabilidad colectiva, podamos entre todos cuidarnos y también cuidar la temporada. Sí, buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Pregunta dirigida, por favor, para el jefe de gabinete. El Gobierno Nacional, ¿qué tiene en carpeta en caso de que la curva de casos no baje? En esta primera instancia entiendo que es una sugerencia a las jurisdicciones, preguntarle si esta sugerencia, esta recomendación, ya pone en condiciones a las provincias de esta misma noche comenzar con la restricción nocturna o el cierre de locales. Y la otra pregunta tiene que ver con el movimiento del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que fue muy complicado el año pasado lo que tiene que ver con el movimiento y afectó la circulación de pasajeros de otros países afectados. Y la pregunta para el ministro de Turismo es si la temporada en la costa estaría en riesgo si vemos que esta curva de casos se dispara inclusive de manera agravada a la que vimos el año pasado. Muchas gracias. A ver, insisto con esto, lo que se ha hecho es detallar y reglamentar un artículo que ya está vigente, con lo cual ahí lo que uno puede observar es que provincias como Chaco, La Pampa o Santiago del Estero ya se han anticipado a estas medidas, fundándose en este artículo 4, que ahora se detalla con mayor profundidad a partir de esta medida, de este decreto. Con respecto a eso, sí, efectivamente las medidas, así como tanto la provincia de Chaco, la provincia de Santiago del Estero o de La Pampa ya tomaron medidas de estas características, obviamente las provincias las pueden tomar a partir de la publicación del decreto que va a ser ahora durante el día de hoy, en esta tarde. Con respecto perdón. Bueno, siempre, a ver, lo que nosotros no vamos a hacer es una decisión del gobierno, es una decisión fundamental del presidente que no ha nunca bajado los brazos ni ha pensado que esto se ha superado y mucho menos se ha sentido desbordado con respecto a esto. Este es un gobierno que ha tomado siempre decisiones, siempre. Algunas dieron resultado, otras no dieron los resultados que se esperaban, pero siempre es un gobierno que ha hecho y ha tomado decisiones. Si efectivamente la situación continúa, el Estado Nacional va a seguir avanzando. Con el decreto que tiene hoy, por ejemplo, tiene facultades como para avanzar en ese sentido. Este es un gobierno que siempre ha tomado decisiones, que no ha dejado a su suerte ni a los argentinos, argentinas, ni a quienes se han enfermado, ni a quienes han necesitado asistencia médica. Este es un gobierno que siempre ha tomado decisiones en pos del cuidado de la salud de los argentinos y argentinas. Y así va a seguir haciéndolo.
Con respecto a la temporada de verano, la idea nuestra, como dijimos recién, como dijo tanto el jefe de gabinete como dije yo hace un rato, nosotros tenemos la voluntad de que la temporada de verano continúe hasta marzo, que se pueda desarrollar tranquilamente. Por supuesto que si algo aprendimos en estos meses es el dinamismo que tiene este virus y el comportamiento. Por eso estamos hoy tomando estas medidas, justamente para no tener que llegar a tomar medidas de más restricción. Uno de los motivos por los cuales tomamos estas medidas, por los cuales hacemos esta conferencia de prensa, por los cuales también estamos con una campaña tan intensa apelando a la responsabilidad individual, tiene que ver justamente con que podamos completar una temporada de verano. Sé que es la voluntad también de las autoridades bonaerenses. Estuve hablando con el gobernador hace pocos días, están en la misma línea que nosotros, entendiendo la importancia que tiene el turismo para la economía, pero sabiendo también que hay que extremar los cuidados para que se pueda para tener una temporada completa. Nosotros hoy estamos trabajando para que eso no suceda. Por supuesto, como te contesté antes, que esto es dinámico y en el transcurso de estos meses hemos entendido también que medidas que nos parecía que no íbamos a tomar, las terminamos tomando. Nosotros creemos que con esta restricción, con la posibilidad que tiene cada uno de los gobernadores y gobernadores, el jefe de gobierno, de tomar una medida restrictiva sobre la nocturnidad, van a bajar considerablemente los contagios. Ministro Santiago Cafiero. Rodolfo Morel de Crónica Televisión, pregunta para el jefe de gabinete, para el ministro de Turismo. ¿Ahí me escuchás? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el análisis que hace el gobierno con respecto a las fiestas clandestinas que se ve por todos lados, en las playas, en el interior de la provincia, en todo el país? Y el Estado va a seguir teniendo este poder de policía que se vio con estas motocicletas circulando por las playas para dispersar. Y para el ministro de Turismo, si las cámaras hoteleras y gastronómicas están pagando justamente este costo de estas fiestas clandestinas al restringir los horarios nocturnos, tanto de circulación o de actividad comercial. Arrancamos. Bueno, justamente uno de los motivos que nos impulsó a darle la libertad a los gobernadores de tomar esta determinación y no ser el Estado Nacional quien la fije es que la verdad que la situación es diferente en cada una de las provincias, en cada una de las localidades. Yo he estado recorriendo durante toda la semana localidades de la costa y hay muchos intendentes que efectivamente están trabajando en ese sentido, que han cerrado el acceso a la playa a partir de las 10 de la noche, con lo cual han puesto multas también para las casas donde se hacen fiestas clandestinas, o sea que están trabajando en ese sentido y en esos municipios, en esas localidades, no estamos viendo las fotos que sí por ahí vimos en otros lados, por eso nosotros con este decreto estamos facultando a los gobernadores y gobernadoras, pero también a los intendentes locales a que tomen este tipo de medidas. Con respecto a las cámaras y a lo perjudicadas que se puedan ver tanto los hoteles como la gastronomía sobre todo, nosotros estamos tomando esta medida justamente de algún tipo de restricción para no tener que suspender la temporada. Suspender la temporada sería un golpe durísimo para la industria que viene casi hace 9 meses sin facturación. Hemos lanzado del Gobierno Nacional una asistencia por casi 60.000 millones de pesos para el sector. Hemos lanzado un plan como previaje que fue la mayor inversión de la historia del Estado Nacional en la industria del turismo y nosotros creemos que si estamos tomando estas medidas, que si estamos ahora comunicándole a la población que la temporada va a seguir, pero que hay que extremar los cuidados, esto justamente uno de los motivos que nos llevó a tomar esta decisión es cuidar el trabajo de todo el sector de gastronómicos, de todos los hoteleros, de todas las agencias de viaje, de un sector que reporta tanto a la economía nacional. Bueno, sí, a ver, prácticamente explicó todo el ministro Lamens, pero lo cierto es que tenemos que poder destacar que estamos en un momento bisagra, que efectivamente esas aglomeraciones o fiestas clandestinas o aglomeraciones también que quizás no son durante la noche, que también son durante el día y efectivamente allí también necesitamos la fiscalidad y la fiscalización de las jurisdicciones para avanzar en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento que hoy están vigentes. Estamos en un momento bisagra. La Argentina avanza en su campaña de vacunación para inmunizar a la mayoría de los argentinos y argentinas. En lo inmediato tenemos esto que plantea el ministro Lamens. Bueno, si efectivamente queremos que se siga desarrollando la actividad turística por su potencia, por su fortaleza en las economías regionales, por lo que impacta, por lo que impacta desde el punto de vista económico, hay que seguir cuidándose. Y acá yo agrego una cosa más. Nosotros necesitamos también entender que estamos en ese momento bisagra porque tenemos que extremar los cuidados
si queremos que el inicio de clases se dé en el mes de marzo. Si nosotros queremos que el inicio de clases se dé en el mes de marzo, tenemos que continuar extremando los cuidados. Son consecuencias. Lo vivimos durante toda la pandemia y estamos en una instancia de gestión de esas características. Si queremos entre todos que en marzo se inicien las clases normalmente, para que los chicos, las chicas, los pibes, las pibas vuelvan a las clases, tenemos que extremar los cuidados hoy. Hoy. Última pregunta. Buenos días, Laura Medina para Radio Ensamble. Les quería preguntar si están pensando en algún tipo de ayuda económica extra, tanto para los comercios que van a tener que cerrar más temprano, como por ejemplo para la actividad teatral, que también se vería un poco afectada por esto. Y quería saber si además algún tipo de sanción para un poco más fuerte o algún otro tipo de sanción para aquellos que no están cumpliendo tanto con, digamos, volverse a su casa a la hora que corresponde o reunirse en grupos muy grandes o incluso hemos visto en playas, en ríos de nuestro país, reuniones multitudinarias. ¿Contesto lo de las ayudas? Dale. Con respecto a las ayudas para el sector, estamos trabajando en un plan. Entendemos que uno de los sectores más afectados va a ser el hotelero, porque además de la dificultad de por sí que ya tiene la temporada, también es verdad que cambió la forma de vacacionar y vemos que la ocupación del sector hotelero, a pesar de tener una buena cantidad de gente, algunas localidades de la costa, es baja. Estamos trabajando en medidas específicas, focalizadas para asistir al sector. Como ustedes saben, en el presupuesto 2021 no están los ATP, pero sí están los REPRO, que es un programa que tiene el Ministerio de Trabajo, que van a ser complementados con presupuesto dentro de nuestro ministerio para poder lograr que subsistan y que puedan llegar al mes de marzo. Con respecto a... Tomo un poco lo mismo que dice Matías con respecto a esto, porque es cierto que lo que nosotros estamos protegiendo es toda la actividad de las industrias culturales, de la industria turística. Lo hemos hecho durante todo el año y efectivamente lo que nosotros queremos es que esas actividades se reanuden y se puedan desarrollar normalmente. Eso es todo lo que hicimos hasta acá, fijando protocolos y medidas. Lo que nosotros tenemos que destacar es que lo que estamos llevando adelante hoy son medidas que luego se van a ir adaptando desde las jurisdicciones y en el caso de las multas o de las sanciones, las jurisdicciones son las que pueden multar o las que pueden sancionar en ese sentido, no es la jurisdicción nacional. Pero sí lo que nosotros queremos fijar es que lo que estamos haciendo hoy aquí se tiene que entender como el método de fijar cuándo se da el aumento en el riesgo y que los gobernadores y gobernadoras son los que deben tomar las medidas. Porque por ahí queda como en un plano medio lavado de recomendaciones. No. Los gobernadores y gobernadoras, cuando estén con estos riesgos epidemiológicos, deben tomar medidas relacionadas a la restricción de circulación o a la restricción de actividades, adaptadas naturalmente a su realidad, adaptadas naturalmente a sus costumbres y a sus horarios. Pero las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, las jurisdicciones que tengan este riesgo epidemiológico deben tomar medidas de restricción de circulación. Los casos están aumentando.